Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro Evolución de Richard Dawkins. Prosigamos. Capítulo 4. Silencio y tiempo lento. Si los negadores de la historia que dudan del hecho de la evolución son ignorantes en biología, aquellos que piensan que el mundo comenzó hace menos de 10.000 años son peor que ignorantes, son ingenuos hasta el punto de la perversidad. Están negando no solo los hechos de la biología, sino también los principios de la física, la geología, la cosmología, la arqueología, la historia y la química. Este capítulo versa sobre cómo averiguamos las edades de las rocas y los fósiles en ellas incrustados, y ofrece evidencias de que la escala de tiempo en la que la vida ha operado en este planeta se mide no en miles de años, sino en miles de millones de años. Recordemos que los científicos evolutivos están en la misma situación que los detectives que llegan tarde a la escena de un crimen. Para averiguar cuándo pasaron las cosas, estamos obligados a analizar restos dejados por procesos dependientes del tiempo. Relojes, en un sentido amplio. Una de las primeras cosas que hace un detective cuando investiga un asesinato es pedir a un doctor o a un patólogo que estime la hora de la muerte. De esta información se deducen muchas cosas, y en la ficción detectivesca se profesa una reverencia casi mística a la estimación del patólogo. La hora de la muerte es la línea de partida, un pivote inmóvil alrededor del cual giran especulaciones más o menos improbables. Pero esa estimación está sujeta a error, por supuesto, un error que puede medirse y que puede ser muy grande. El patólogo utiliza varios procesos dependientes del tiempo para estimar la hora de la muerte. El cuerpo se enfría a un ritmo característico, el rigor mortis aparece a una hora determinada y así sucesivamente. Esos son los relojes más o menos aproximados con los que cuenta el investigador de un asesinato. Los relojes disponibles para el científico evolutivo son potencialmente mucho más precisos, por supuesto en proporción a la escala de tiempo implicada. No tienen precisión de una hora. La analogía con un reloj de precisión es más convincente para una roca del Jurásico en manos de un geólogo que para un cuerpo enfriándose en manos de un patólogo. Los relojes fabricados por el hombre trabajan a escalas de tiempo que son muy cortas según los estándares de la evolución, horas, minutos, segundos, y los procesos dependientes del tiempo que utilizan son rápidos: el balanceo de un péndulo, el giro de un muelle de compensación en un reloj de cuerda, la oscilación de un cristal, la combustión de una vela, el vaciado de un recipiente con agua o arena, o la rotación de la Tierra, registrada en un reloj solar. Todos los relojes explotan algún proceso que se desarrolla a un ritmo sostenido y conocido. Un péndulo se balancea a un ritmo constante que depende de su longitud, pero no, al menos en teoría, de la amplitud del barrido o de la masa de la pesa del péndulo. Los relojes de pared funcionan uniendo un péndulo a un escape que hace avanzar una rueda dentada, paso a paso. La rotación se reduce entonces hasta la velocidad de rotación de las manecillas de las horas, de los minutos y de los segundos. Los relojes con muelles y rueda de compensación funcionan de forma similar. Los relojes digitales hacen uso del equivalente electrónico de un péndulo, que es la oscilación de ciertos tipos de cristales cuando se les suministra energía desde una batería. Los relojes de agua y los relojes de vela son mucho menos precisos, pero fueron útiles antes de la invención de los relojes que cuentan sucesos. No dependen de contar cosas, como hacen un reloj de péndulo o un reloj digital, sino de medir una determinada cantidad. Los relojes de sol son formas poco precisas de determinar la hora, pero la rotación de la Tierra, que es el proceso dependiente del tiempo en el que se basan, es precisa respecto a la escala de tiempo más lenta que llamamos calendario. Esto es así porque en esa escala de tiempo ya no es un reloj que mide. Un reloj solar mide el ángulo cambiante que forma el sol, sino un reloj que cuenta ciclos de día y noche. Los relojes que cuentan y miden
están a nuestra disposición en la escala inmensamente lenta de tiempo de la evolución. Pero para investigar la evolución no necesitamos solo un reloj que nos diga la hora actual, como hace un reloj de sol o de pulsera. Necesitamos algo más parecido a un cronómetro que pueda ser puesto a cero. Nuestro reloj evolutivo necesita ser puesto a cero en algún momento para que podamos calcular el tiempo transcurrido desde un momento inicial, para que nos dé, por ejemplo, la edad absoluta de algún objeto, como una piedra. Los relojes radiactivos que se utilizan para datar rocas ígneas, volcánicas, se ponen a cero en el momento en que se forma la roca por solidificación de la lava derretida. Afortunadamente disponemos de una gran variedad de relojes naturales que se pueden poner a cero, lo que es muy positivo, porque permite utilizar algunos relojes para comprobar la precisión de otros. Mejor aún, estos relojes cubren un rango sorprendente de escalas de tiempo y los necesitamos porque las escalas de tiempo evolutivas se extienden a lo largo de 6 u 8 órdenes de magnitud. Merece la pena explicar lo que esto quiere decir. Un orden de magnitud significa algo preciso. Un cambio de un orden de magnitud es una multiplicación o división por 10. Ya que utilizamos un sistema decimal, el orden de magnitud de un número es el número de ceros antes o después de la coma decimal. Así, un rango de 8 órdenes de magnitud implica 100 millones. El segundero de un reloj rota 60 veces más deprisa que la manecilla de los minutos y 720 veces más deprisa que la manecilla de las horas, de tal forma que las tres manecillas cubren un rango que es de menos de 3 órdenes de magnitud. Esto es muy pequeño comparado con los 8 órdenes de magnitud que muestran nuestras rocas geológicas. Los relojes radiactivos también pueden utilizarse para escalas de tiempo cortas, incluso para fracciones de segundo. Pero para el propósito de la evolución, los relojes más rápidos que necesitamos son los que miden siglos o como mucho décadas. Este extremo rápido del espectro de los relojes naturales, los anillos de los árboles y la datación por carbono, es útil para usos arqueológicos y para estimar la edad de especímenes en la escala de tiempo corta que cubre la domesticación del perro o de la col. En el otro extremo de la escala, necesitamos relojes naturales que puedan medir cientos de millones, incluso miles de millones de años. Afortunadamente, la naturaleza nos ha proporcionado justo el repertorio de relojes que necesitamos. Y no solo eso, sus rangos de sensibilidad se solapan entre sí de tal forma que podemos utilizarlos para comprobar unos con otros. Los anillos de los árboles. Un reloj de anillos de árboles se puede utilizar para datar un trozo de madera, por ejemplo, una viga en una casa Tudor, con una precisión sorprendente de 1 año. Veamos cómo funciona. Primero, como la mayoría de la gente sabe, se puede determinar la edad de un árbol recién caído contando los anillos de su tronco, asumiendo que el anillo más externo marca el presente. Los anillos representan el crecimiento diferencial en las distintas estaciones del año, invierno o verano, estación seca o estación húmeda, y son especialmente pronunciados en latitudes altas con fuerte diferencia estacional. Afortunadamente, no hace falta cortar realmente el árbol para saber su edad. Se pueden observar los anillos sin matarlo, haciendo un pequeño agujero en medio del árbol y extrayendo una muestra del centro. Pero contar anillos no nos dice en qué siglo estaba viva la viga de la casa o el mástil de nuestro barco vikingo. Si queremos averiguar la edad de la madera antigua, que lleva mucho tiempo muerta, necesitamos ser más sutiles. No contemos solo anillos, miremos al patrón de anillos gruesos y delgados. La existencia de anillos se interpreta como ciclos estacionales de crecimiento rico y pobre. Así que hay algunos años mejores que otros porque el tiempo varía de año en año. Hay años de sequía que retrasan el crecimiento y años rebosantes de humedad que lo aceleran. Hay años fríos y años calurosos, incluso años de terribles catástrofes como las causadas por el Niño o la erupción del Krakatoa. Los años buenos, desde el punto de vista del árbol, producen anillos más anchos que los años malos,
y el patrón de anillos anchos y estrechos en cualquier región, determinados por una secuencia particular de años buenos y malos, es suficientemente característico, una huella que etiqueta los años exactos en los que se fijaron los anillos, reconocible de árbol a árbol. Los dendrocronólogos miden anillos en árboles recientes en los que la fecha exacta de cada anillo se puede conocer contando hacia atrás desde el año en que el árbol fue talado. A partir de estas medidas reconstruyen una colección de referencia de patrones de anillos con los que se pueden comparar los patrones de anillos de una muestra arqueológica de madera cuya edad queremos conocer. Se podría conseguir un informe del tipo: esta viga Tudor contiene una secuencia de anillos tipo que concuerda con una secuencia de la colección de referencia que se sabe se taló entre los años 1541 y 1547. La casa fue construida, por tanto, después de 1547. Todo esto está muy bien, pero no hay muchos árboles actuales que estuvieran vivos en la época Tudor y mucho menos en la Edad de Piedra o antes. Hay algunos árboles, pinos erizo, secuoyas gigantes, que viven durante milenios, pero la mayoría de los que se utilizan para fabricar objetos de madera se talan normalmente antes de cumplir un siglo. Entonces, ¿cómo se construye una colección de referencia de anillos para tiempos anteriores, para tiempos tan lejanos que ni el pino erizo más viejo pudo haber conocido? Creo que ya han adivinado la respuesta. Solapamiento. Una cuerda fuerte puede tener 100 metros de longitud y sin embargo ninguna fibra de las que la componen alcanza más de una fracción del total. En dendrocronología, para utilizar el principio de solapamiento, se toman los patrones de referencia para árboles modernos cuya fecha se conoce. Después se identifica una huella de los anillos antiguos de los árboles modernos, y se busca la misma huella en los anillos jóvenes de los árboles que llevan mucho tiempo muertos. A continuación, se miran las huellas de los anillos más antiguos en esos árboles muertos hace mucho tiempo, y se busca el mismo patrón en los anillos más jóvenes de árboles todavía más antiguos. Y así sucesivamente. Sería posible seguir encadenando el camino hacia atrás, en teoría a lo largo de millones de años, utilizando bosques petrificados, aunque, en la práctica, la dendrocronología solo se utiliza para escalas de tiempo arqueológicas que van hasta hace unos miles de años. Y lo más sorprendente sobre la dendrocronología es que, al menos teóricamente, puede tener una precisión de un año, incluso en bosques petrificados de hace 100 millones de años. Literalmente podríamos decir que este anillo de un árbol fósil del Jurásico apareció exactamente 257 años más tarde que este otro anillo de este otro árbol del Jurásico. Si hubiera suficientes bosques petrificados para encadenar con continuidad desde el presente, se podría decir que este árbol no solo es del Jurásico tardío. Estaba vivo exactamente en 151.432.657 a.C. Lamentablemente, no tenemos una cadena completa, y en la práctica, la dendrocronología solo nos lleva hacia atrás unos 11.500 años. De todas formas, es tentador pensar que, si pudiéramos encontrar suficientes bosques petrificados, estaríamos en condiciones de datar con precisión de un año en el rango de cientos de millones de años. Los anillos de los árboles no son el único sistema que promete una precisión de un año. Las barbas son capas de sedimentos depositados en lagos glaciares. Como los anillos de los árboles, varían con las estaciones y de año en año, por lo que teóricamente se puede utilizar el mismo principio con el mismo nivel de precisión. Los arrecifes de coral presentan también anillos de crecimiento anual. Es fascinante que se hayan utilizado para determinar las fechas de los antiguos terremotos. También los anillos de los árboles, por cierto, nos informan sobre las fechas de los terremotos. La mayoría de los restantes sistemas de estimación de fechas de los que disponemos, incluidos todos los relojes radiactivos que utilizamos en escalas de decenas de millones, cientos de millones o miles de millones de años, son precisos solo dentro de un rango de error que es aproximadamente proporcional a la escala de tiempo a la que se refieren. Relojes radiactivos. Pasemos ahora a los relojes radiactivos. Hay muchos entre los que elegir y, como dije, afortunadamente cubren el rango que va de los siglos a los miles de millones de años.
Cada uno tiene su margen de error, que normalmente es de un 1%. De manera que si queremos datar una roca que tiene miles de millones de años, debemos quedar satisfechos con un error de decenas de millones de años. Si queremos datar una roca de cientos de millones de años, debemos contentarnos con un error de millones. Para datar una roca que solo tenga decenas de millones de años, debemos admitir un error de unos cientos de miles de años por encima o por debajo. Para comprender cómo funcionan los ciclos radiactivos, primero necesitamos establecer qué se entiende por isótopo radiactivo. Toda la materia está formada por elementos, normalmente combinados químicamente con otros. Hay alrededor de 100 elementos, algunos más si contamos los que solo se han detectado en el laboratorio, algunos menos si contamos solo los que se encuentran en la naturaleza. Ejemplos de estos elementos son el carbono, el hierro, el nitrógeno, el aluminio, el magnesio, el flúor, el argón, el cloro, el sodio, el uranio, el plomo, el oxígeno, el potasio y el estaño. La teoría atómica, que creo que todo el mundo acepta, incluso los creacionistas, nos dice que cada elemento tiene su propio átomo característico, que es la partícula más pequeña en la que se puede dividir un elemento sin que deje de ser ese elemento. ¿Qué aspecto tiene un átomo de, por ejemplo, plomo, cobre o carbono? Bien, ciertamente no se parece en nada al plomo, al cobre o al carbono. No se parece a nada, porque es demasiado pequeño como para formar una imagen en la retina, incluso con un microscopio potentísimo. Podemos utilizar analogías o modelos para ayudarnos a visualizar un átomo. El modelo más famoso fue propuesto por el gran físico danés Niels Bohr. El modelo de Bohr, que está ahora algo anticuado, consiste en un sistema solar en miniatura. El papel del Sol lo desempeña el núcleo y a su alrededor orbitan los electrones, que representarían a los planetas. Como ocurre en el sistema solar, casi toda la masa del átomo está contenida en el núcleo, Sol, y casi todo el volumen está formado por el espacio vacío que separa los electrones, planetas, del núcleo. Cada electrón es pequeño en comparación con el núcleo, y el espacio entre ellos y el núcleo es enorme comparado con su tamaño. Una analogía muy conocida representa al núcleo como una mosca en medio de un estadio deportivo. Los electrones de cada átomo están revoloteando en órbita alrededor de sus respectivas moscas, más pequeños que el más pequeño de los mosquitos, demasiado pequeños como para ser vistos en la misma escala que las moscas. Cuando miramos un bloque sólido de hierro o roca, lo que realmente estamos mirando es casi por completo espacio vacío. Parece y tiene un tacto sólido y opaco porque nuestros sistemas sensoriales y nuestros cerebros encuentran conveniente tratarlo como sólido y opaco. Es conveniente para el cerebro representar una roca como sólida porque nosotros no podemos atravesarla. Sólido designa nuestra forma de experimentar cosas que no podemos atravesar debido a las fuerzas electromagnéticas entre los átomos. Opaco se refiere a la experiencia que tenemos de un objeto cuando la luz rebota en su superficie y no consigue atravesarlo. En la formación de un átomo intervienen tres tipos de partículas, al menos según se plantea en el modelo de Bohr. El primero son los electrones, que acabamos de ver. Los otros dos, mucho más grandes que los electrones pero aún diminutos comparados con cualquier cosa que podamos imaginar o experimentar con nuestros sentidos, se llaman protones y neutrones y se encuentran en el núcleo. Ambos tienen casi el mismo tamaño. El número de protones está fijado para un elemento dado y es igual al número de electrones. Este número se llama número atómico. Es una característica única de un elemento y no hay huecos en la lista de números atómicos, la famosa tabla periódica. Cada número en la secuencia se corresponde con exactamente un elemento y solo uno. El elemento con número atómico 1 es el hidrógeno, el 2 es el helio, el 3 el litio, el 4 el berilio, el 5 el boro, el 6 el carbono, el 7 el nitrógeno, el 8 oxígeno, y así sucesivamente hasta los números altos, como el 92, que es el número atómico del uranio. Los protones y los electrones tienen una carga eléctrica de signo opuesto.
Llamamos a una de ellas positiva y a otra negativa por convención. Estas cargas son importantes cuando los elementos forman enlaces químicos entre sí, en su mayoría mediados por electrones. Los neutrones en un átomo están ligados con los protones en el núcleo. A diferencia de los protones, estos no tienen carga y no desempeñan ningún papel en las reacciones químicas. Los protones, neutrones y electrones de un elemento son exactamente los mismos que los de cualquier otro elemento. No hay algo así como un protón con sabor a oro, o un electrón con sabor a cobre, o un neutrón con sabor a potasio. Un protón es un protón, y lo que hace a un átomo de cobre ser cobre es que tiene exactamente 29 protones y exactamente 29 electrones. Lo que normalmente pensamos como la naturaleza del cobre es una cuestión de química. La química es un baile de electrones. Es todo una cuestión de interacciones de átomos a través de sus electrones. Los enlaces químicos se rompen y rehacen fácilmente porque en las reacciones químicas solo se desprenden e intercambian electrones. Las fuerzas de atracción dentro del núcleo de un átomo son mucho más difíciles de romper. Esa es la razón por la que la ruptura del átomo tiene una fama tan intimidante. Pero puede suceder, a diferencia de las reacciones químicas, en reacciones nucleares, y los relojes radiactivos dependen de ellas. Los electrones tienen una masa insignificante, por lo que la masa total del átomo, su número de masa, es igual al número combinado de protones y neutrones. Normalmente es más del doble del número atómico, porque en el núcleo suele haber unos pocos neutrones más que protones. A diferencia del número de protones, el número de neutrones de un átomo no determina a un elemento. Los átomos de cualquier elemento pueden aparecer en diferentes versiones llamadas isótopos, que tienen diferente número de neutrones, pero siempre tienen el mismo número de protones. Algunos elementos como el flúor solo tienen un isótopo natural. El número atómico del flúor es 9 y su número de masa es 19, de lo que se deduce que tiene 9 protones y 10 neutrones. Otros elementos tienen muchos isótopos. El plomo tiene 5 isótopos que se encuentran normalmente. Todos tienen el mismo número de protones y de electrones, 82, que es el número atómico del plomo. Pero los números de masa varían entre 202 y 208. El carbono tiene 3 isótopos naturales. El más común es el carbono 12, con el mismo número de protones y neutrones, 6. Otro es el carbono 13, cuya corta vida impide que trabajemos con él. Y también está el carbono 14, que es poco usual, pero no tanto como para que no podamos datar con él muestras orgánicas relativamente jóvenes, como veremos más adelante. Ahora veamos el siguiente hecho básico importante. Algunos isótopos son estables, otros son inestables. El plomo 202 es un isótopo inestable. El plomo 204, el plomo 206, el plomo 207 y el plomo 208 son isótopos estables. Inestable significa que los átomos se desintegran espontáneamente, convirtiéndose en otra cosa, a un ritmo predecible aunque no en momentos predecibles. La predictibilidad del ritmo de desintegración es la clave de todos los relojes radiométricos. Otra palabra para inestable es radiactivo. Hay varios tipos de desintegración radiactiva que ofrecen posibilidades para relojes útiles. Para nuestros propósitos no es importante entenderlas, pero las explicaré aquí para mostrar el magnífico nivel de detalle que han logrado los físicos trabajando en estos asuntos. Este detalle arroja una luz sarcástica sobre los intentos desesperados de los creacionistas de desestimar la evidencia de la datación radiactiva y mantener a la Tierra tan joven como Peter Pan. Todos estos tipos de inestabilidad tienen que ver con los neutrones. En uno de estos tipos, un neutrón se convierte en un protón. Esto significa que el número de masa permanece igual, ya que los protones y los neutrones tienen la misma masa, pero el número atómico aumenta una unidad, de tal forma que el átomo se convierte en un elemento diferente, un paso más arriba en la tabla periódica. Por ejemplo, el sodio 24 se convierte en magnesio 24. En otro tipo de desintegración radiactiva ocurre exactamente lo contrario. Un protón se convierte en un neutrón
De nuevo, el número de masa se mantiene, pero esta vez el número atómico disminuye una unidad y el átomo se transforma en el elemento que ocupa un lugar inferior en la tabla periódica. Existe un tercer tipo de desintegración radiactiva que tiene un resultado parecido. Un neutrón desviado colisiona con un núcleo y golpea a un protón tomando su lugar. Una vez más, no hay cambio en el número de masa. Como en el caso anterior, el número atómico disminuye una unidad y el átomo se convierte en el elemento inmediatamente anterior de la tabla periódica. Asimismo, hay un tipo más complejo de desintegración en la que el átomo expulsa una partícula llamada alfa. Una partícula alfa consiste en 2 protones y 2 neutrones unidos. Esto significa que el número de masa disminuye en 4 y el número atómico disminuye en 2. El átomo pasa a ser el elemento que está 2 puestos debajo de él en la tabla periódica. Un ejemplo de desintegración alfa es el cambio del isótopo altamente radiactivo uranio 238, con 92 protones y 146 neutrones, a torio 234, con 90 protones y 144 neutrones. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.